Bien. Y entonces, como ya hemos visto la parte de la mujer, en el varón también tenemos algunos fenómenos distintos, ¿no es cierto? Distintos. Básicamente, las funciones del eje hipotálamo, hipófisis, testicular, ¿no? En mujeres ovárico, en este testicular, tienen tres funciones. Primero, la espermatogenia, ¿no? Tenemos que formar los espermatozoides para poder conservar nuestra especie, para poder reproducirnos. Segundo, para poder reproducirnos tenemos que realizar el acto sexual, aunque ahora con estas nuevas formas de inseminación artificial ya estamos pasando de moda, ¿no? Y tercero, hay que controlar las funciones reproductoras de nuestro organismo, entonces, es decir, todos los caracteres sexuales, todo eso que tiene. Entonces, esas tres funciones básicamente se basan en lo que es las funciones de las hormonas sexuales masculinas. En la anatomía, también tiene su anatomía diferente el varón, el testículo está con sus conductos, con sus túbulos seminíferos, con sus células, ¿no es cierto? Y los túbulos seminíferos se van uniendo y van formando su conducto, su epidídimo y después su conducto deferente, ¿no? Y el conducto deferente va a ir hasta va a atravesar la vejiga, la próstata, ¿no es cierto? En la próstata vamos ya uniéndonos con otras sustancias como la vesícula seminal, se forma el conducto eyaculador y ahí en esa zona también se une el conducto de la vejiga, ¿no es cierto? Se unen, diferente en la mujer que tiene dos conductos diferentes, ¿no? De ahí a la salida de la próstata tenemos las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Y de ahí ya viene el conducto, la uretra, ¿no es cierto? Y la uretra masculina para que sea el que se encargue tanto de la función de la micción como de la función eyaculadora. Nuevamente lo mismo, el testículo, los túbulos seminíferos, el epidídimo, ¿no es cierto? El epidídimo del conducto deferente, que va a ir hasta la próstata, en la próstata se une con las vesículas seminales, le da líquido a las vesículas seminales también, hay líquido prostático, ¿no? Y de ahí se unen con el conducto de la vejiga, van y forman una sola uretra, ¿no es cierto? El conducto eyaculador y la uretra. Y nos sirve para doble función. Entonces, los testículos está compuesto pues por 900 túbulos seminíferos enrollados, cada uno de 0.5 metros de diámetro, ahí es donde, de largo, perdón, de longitud, y ahí es donde se van formando los espermatozoides, ¿no es cierto? El epidídimo, bueno, todos estos túbulos seminíferos se van juntando en el epidídimo, que es la cabeza, digamos, del testículo, y se abren hacia el conducto deferente, ¿ya? Que se ensancha y forma la ampolla del conducto deferente, ¿no? Esto antes de desembocar en la próstata, en la glándula prostática. Antes de entrar a la glándula prostática, ese conducto deferente, hay dos vesículas seminales localizadas a cada lado de la próstata, ¿no es cierto? Y desembocan en una ampolla, en la ampolla prostática. Entonces, tanto el líquido prostático como el de las vesículas seminales van a formar el conducto eyaculador, ¿sí? Que atraviesa la próstata y van a llegar hasta la uretra interna. Entonces, el conducto prostático va a ir desde la próstata al conducto eyaculador. Y desde la uretra prostática, que es la uretra que es la que une el eslabón, ¿no? Del testículo con el exterior, ¿no? La uretra también, así como las vesículas seminales, las glándulas de Bowman que están a la salida de la próstata, la misma próstata, y la uretra también tiene glándulas mucosas, ¿no es cierto?, diminutas, ¿no?, glándulas bulbouretrales, que van a permitir también hacer más fluido el líquido que salga de la uretra. Entonces, para hacer la espermatogenia, entonces nosotros vemos que existen las espermatogonias, ¿no es cierto?, que se forman en nuestra etapa fetal, digamos, ¿no? Y de ahí van formándose espermatocitos primarios, secundarios, las espermátides y los espermatozoides, que son finalmente las células germinales, ¿no?, primordiales del, del hombre.
La espermatogonia comienza a dividirse en mitosis a partir de la pubertad, ¿sí? Y continúa proliferándose hasta convertirse en espermatozoide. Es decir, al igual que en la mujer, en la pubertad comienzan a producirse la división de las espermatogonias. Esta espermatogenia tiene lugar en los túbulos seminíferos durante toda la vida sexual, ¿sí? Y esto se da a raíz de la estimulación de las hormonas gonadotropas de la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, igual tenemos un eje hipotálamo con hormonas liberadoras, hormonas gonadotróficas, tenemos la LH y la FSH que son liberadas por el adenohipófisis y comienza a encontrarse con el testículo, que son la adenohipófisis finalmente. Entonces, las espermatogonias comienzan a hacer su meiosis, ¿no? Eh, en las glándulas de Sertoli, ¿no? Entonces comienzan a hacer sus meiosis, ¿no? Sus meiosis y comienzan a hacerse células más pequeñas. Entonces, cada espermatocito primario se va dividiendo, se van volviendo espermatocitos secundarios, espermatocitos primarios y finalmente la, el espermatozoide. Tenemos que tener en cuenta que el espermatozoide solo tiene 23 cromosomas, 23 cromosomas. ¿Ya? Porque tiene que unirse con los 23 cromosomas de los óvulos que tiene el sexo femenino. Entonces, de los 46 cromosomas que comienzan con las espermatogonias, solamente desde la espermátide van a ir 23 cromosomas, que es el material genético que aporta el padre, ¿no? Que aporta el padre. Entonces, el padre aporta el 50%, la madre aporta el otro 50%. Entonces, desde la espermatogenia hasta el que se forma un espermatozoide, dura más o menos 74 días. Cada espermatozoide de nosotros que se va formando se compone de la cabeza y la cola, ¿no es cierto? En la cabeza hay un núcleo celular, ¿no? Que tiene su membrana celular y está condensada la membrana celular y ahí, está condensado el contenido genético, ¿no es cierto? Entonces, en el núcleo. Y tiene una membrana externa. Y la cola, ¿no es cierto?, que tiene su cuello, su cuerpo, y tiene muchas mitocondrias, porque la cola es móvil, como ya hemos visto varias veces. Este flagelo permite que nade el espermatozoide y pueda subir el camino hacia el útero, ¿no?, de la mujer. Entonces, el espermatozoide en su cola tiene tres, ¿no es cierto? El esqueleto central, que se forma por axonemas, túbulos centrales, la membrana celular, ¿sí? Y las mitocondrias. Son importantes porque las mitocondrias son las que van a dar energía, ¿no es cierto? Son las que van a dar la energía necesaria para el movimiento de la cola y que avance el espermatozoide. Entonces, ¿quién da la energía? Las mitocondrias. ¿Qué producen las mitocondrias? La ATP. ¿Y dónde viene la ATP? De la glucosa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos forzosamente tener insumos para que nuestros espermatozoides sean, digamos, móviles y sean capaces de producir la fecundación, ¿no es cierto? Se mueve más o menos 1 a 4 milímetros por minuto y esto les permite desplazarse por el aparato genital para buscar el óvulo femenino, ¿no? ¿Y quiénes estimulan la espermatogenia? Primero la testosterona. La testosterona es secretada por las células de Leydig, ¿no es cierto? Está en las células germinales de los testículos, ¿no es cierto? La hormona luteinizante que secreta por la adenohipófisis y va a estimular a las células de Leydig para generar testosterona. La hormona folículo estimulante, ¿sí? Que va a estimular a las células de Sertoli para que dividan y produzcan la espermatogenia. Finalmente, ¿quiénes más van a estimular esto? Los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos que se forman a partir de la testosterona también, ¿sí? Para que maduren los espermatozoides. Recordemos que por una aromatasa especial, los andrógenos, la testosterona puede convertirse en estrógenos, ¿no? Y la hormona del crecimiento, ¿no? Que controla las funciones metabólicas básicas de los testículos. Entonces, acá tenemos el árbol, digamos, el resumen hormonal de lo que pasa. Entonces, en el testículo, ¿sí? Vemos que
tienen unos 120 millones de espermatozoides diarios, producen los dos testículos, ¿ya? La mayoría se almacena, poquito se almacena en el epidimo, la gran mayoría se almacena en el conducto deferente. Y pueden almacenarse durante mes, más o menos hasta un mes pueden almacenarse ahí antes de ser este, antes de ser, digamos, destruidos, se involucionan, ¿no es cierto? Involucionan. Entonces, más o menos un mes. Luego eso se degeneran los espermatozoides. Entonces, cuando se forma el espermatozoide, ¿sí? Los túbulos seminíferos tardan varios días en recorrer el epidimo, hasta que tiene 6 metros de largo, ¿no es cierto? Y pueden permanecer en el epidimio 18 a 24 horas y de ahí recién pasan al conducto deferente. Desarrollan en ese tiempo, en el epidimo, la capacidad de la motilidad, ¿ya? Luego, ¿qué hacen las vesículas seminales? Bueno, entonces estamos viendo que en el testículo se va formando debido a la testosterona, los estrógenos, ¿no? La hormona luteinizante, la folícula estimulante, van desarrollándose los espermatozoides. Estos espermatozoides pasan al epidimo, donde están más o menos un día, y del epidimo pasan al conducto deferente, donde pueden estar hasta un mes. En el epidimo alcanzan la capacidad de movilizarse, ¿ya? Y entonces van su recorrido del conducto deferente y antes de entrar a la próstata, el conducto deferente, se unen con las vesículas seminales. Estas vesículas seminales van a formar un conducto eyaculador ya dentro de la próstata, ¿sí? Y estas vesículas seminales tienen su líquido que va a presentarse con los espermatozoides, tiene fructosa, ácido cítrico, prostaglandinas, fibrinógeno, ¿no? Entonces, esto va a permitirnos que tenga energía en los espermatozoides y que pueda movilizarse. Las prostaglandinas, por ejemplo, reaccionan con el moco cervical femenino y lo hace más receptivo a los espermatozoides, ¿sí? Y también esta prostaglandina ayuda a que el cuello uterino se contraiga y pueda ayudar al desplazamiento de los espermatozoides hacia el interior del útero. Cuando llega a la próstata, entonces ya tenemos un líquido con líquido de vesícula seminal. Cuando llega a la próstata, en la próstata también se forma un líquido denso, lechoso, no más poco denso, lechoso, ¿no? Entonces, también tiene su alimentación, tiene fosfatos, citratos, ¿no? Calcio, etc. Es básico, tiene un pH 6 a 6.5. Este pH básico de la próstata ayuda a la supervivencia de los espermatozoides porque el pH de la vagina es ácido. Entonces, con eso nos puede ayudar a bufferizar, a contrarrestar esa acidez de la acidez vaginal, ¿sí? Y entonces este líquido también nos ayuda a la movilidad. Entonces ya tenemos dos líquidos que se han juntado con los espermatozoides, ¿no es cierto? Tenemos las vesículas líquido, el vesículo líquido seminal de las vesículas seminales y tenemos el líquido de la próstata, ¿no? Que es lechoso, que se coagula fácilmente, tiene fibrinógeno también. Entonces, la actividad de estos espermatozoides es más fácil, pues, cuando actúan en medio neutro, ¿no es cierto? Ese medio alcalino que le da la próstata, todo eso, permite su supervivencia y su avance. Pero si no tienes este medio alcalino por algún motivo y entras a ese medio ácido de la vagina, rápidamente se deprime su motilidad, ¿no es cierto? Si hay métodos favorables, el espermatozoide puede vivir en el aparato genital femenino 1, 2, hasta 3 días puede vivir, ¿ya? Entonces el semen es un líquido lechoso, blanquecino, que tiende a coagularse, ¿sí? Y esto quiere decir porque en el conducto deferente hay espermatozoides. Las vesículas seminales le dan 60% de los líquidos. Ahí hay fibrinógeno, que es el que se coagula. El 20 a 30% están en el líquido de las glándulas prostáticas. Y en las glándulas bulbouretrales, que tienen moco, que les comenté en la clase anterior, esto le da más o menos 5% de líquido. Lógicamente, debido al fibrinógeno, tienen tendencia a coagularse, ¿no? Tienen tendencia a coagularse. Asimismo, en el acrosoma, es decir, en la cabeza del espermatozoide, tenemos enzimas
que favorecen la penetración en la corona radial, en la zona pelúcida. La hialuronidasa y enzimas proteolíticas tenemos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a romper el cemento intercelular y que pueda ingresar el espermatozoide hacia el óvulo, ¿no? Entonces, después de que ingresa el espermatozoide, el primer espermatozoide a la zona pelúcida, algunos minutos después se comienzan a secretar iones calcio, ¿sí? Y comienzan a generarse gránulos pericorticales que evitan que ingresen más espermatozoides. Ahora, hay algunas patologías. Ahora hemos visto la importancia de los testículos y la zona de los testículos, ¿no? Para que se genere una adecuada espermatogenia, tienen que tener los testículos 1 a 2 grados menos que lo que tenemos en el mismo, en nuestro organismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos 37 grados. Entonces, por esa razón que los espermatozoides cuelgan en las bolsas escrotales para permitirles tener una temperatura menor, que se ventile. Hay algunas alteraciones, como la criptorquidia, por ejemplo, en que los testículos no bajan, no descienden de la cavidad abdominal hasta las bolsas escrotales. Eso puede pasar por algún problema genético. Entonces, si tú no lo operas antes de los 5 años, ese niño, para que bajen sus testículos, ese testículo se comienza a alterar y podría incluso malignizarse, volverse un cáncer maligno. Entonces hay que descender los testículos quirúrgicamente a los niños que no los tengan ahí abajo. Esa es la criptorquidia. También, otra forma también puede ser de que no tengas fertilidad, en que produzcas menos cantidad. Más o menos, cada eyaculación debe tener 3 centímetros y medio, 3.5 mililitros, y en cada mililitro debe haber más o menos 120 millones de espermatozoides. Pero cuando el número es menor a 20 millones por mililitro, es signo de infertilidad y no puede embarazarse la pareja del varón que produzca esta cantidad. También tenemos algunos espermatozoides que tienen deformidad, no doble cola, doble cabeza, son más grandes, más chicos. Esos no tienen la capacidad de nadar y no tienen la capacidad tampoco de inseminar, ¿no? Para el acto sexual masculino, al igual que el acto sexual femenino, no hay mucho, tiene que intervenir la parte de las sensaciones sensitivas, corporales. ¿Sí? No es tanto como en la mujer el aspecto psicológico para que aumente las secreciones y todo eso. En el varón más intervienen las partes sensitivas, ¿sí? Entonces estas partes sensitivas se generan en el mismo aparato sexual masculino, en el glande, y viajan las señales a través de los nervios pudendos en el plexo sacro, ¿no es cierto? Y esta zona comienza a ascender a través de la médula espinal a las áreas del encéfalo, ¿no? Al cerebro. Entonces, con estímulos psicológicos puede facilitarse la capacidad del acto sexual masculino, pero no es como en la mujer, que es lo principal. Bueno, y para que funcione el acto sexual masculino tiene que haber una erección. Entonces, la erección tiene que ser con los nervios parasimpáticos, con los nervios pudendos, ¿ya? Es igual que en la mujer. Recuerden que les dije, los nervios parasimpáticos eran los que iniciaban la excitación, digamos, ¿no? Y los nervios simpáticos eran los que producían el orgasmo. Bueno, en el varón es exactamente lo mismo. Los parasimpáticos de la porción sacra, los nervios pudendos pélvicos, ¿sí? Secretan óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, acetilcolina, ¿no? Que usan como segundo mensajero la fosfodiesterasa, ¿no? Y entonces nos ayudan a vasodilatar los cuerpos cavernosos. Y estos cuerpos cavernosos comienzan a hacer que ingrese sangre y comienzan con la erección del pene. Igualmente, los nervios parasimpáticos producen el aumento de la secreción de glándulas uretrales, bulbouretrales, ¿sí? Y este moco ayuda pues a la uretra durante la copulación, ya que ayuda a la humectación. Así como la vagina se humecta, la uretra también tiene que prestar su humectación, sus secreciones. Entonces,
cuando el estímulo sexual es intenso al final, la médula espinal, por los nervios simpáticos, a nivel de T12, L2, T12, TL1, L2, más o menos. Entonces, estos nervios simpáticos estimulan la salida del líquido, la eyaculación, el orgasmo masculino, ¿ya? El orgasmo masculino, la eyaculación. La emisión comienza con los conductos, recién comienza con el conducto deferente, con la contracción interna del conducto deferente, ¿no? Durante el acto sexual existe emisión. ¿Qué significa esa emisión? Es salida de espermatozoides, ¿no? Van saliendo los espermatozoides. No estás expulsando toda la cantidad que expulsas durante la eyaculación, pero sí, ¿sí? Entonces comienzas a emitir, a sacar espermatozoides. Por eso dicen que no necesariamente solo con la eyaculación pueden quedar embarazadas, ¿no? Sino también durante el acto sexual con un coitus interruptus, porque hay emisión constante de espermatozoides. Bueno, al final el orgasmo masculino es la emisión y la eyaculación. En el varón es diferente, más bien cesa el impulso sexual por en 1 o 2 minutos después de eyacular, ¿no? Eso se llama un proceso de resolución. Entonces, ¿quiénes producen las hormonas sexuales masculinas? Producen pues los testículos, ¿no? Los testículos producen los andrógenos, que son la testosterona, de hidrotestosterona y la androstendiona. De lejos, la testosterona es la principal hormona, ¿no? La más importante. La testosterona se produce, como les decía, en las células de Leydig, ¿sí? ¿Sí? Que están en los túbulos seminíferos y que son el 20% de la masa del testículo adulto. Durante la niñez, las células de Leydig casi son imperceptibles y no producen testosterona. ¿Sí? Las células de Leydig, muy numerosas durante el nacimiento del varón, los primeros años de vida, ¿sí? Secretan también en esta etapa, el recién nacido y después de la pubertad, se secretan grandes cantidades de testosterona. En la primera etapa, para definir lo que es los caracteres sexuales del niño que nace, y la segunda etapa ya para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? No solo se producen andrógenos en el testículo, estimulados por la FSH, también se producen andrógenos en otros lugares de la economía, ¿sí? Como por ejemplo las glándulas suprarrenales, ¿sí? Secretan cantidades de andrógenos, 5% de andrógenos. ¿Ya? Entonces, todos los andrógenos son compuestos esteroideos, igual que los estrógenos, son esteroideos. Y aquí está la testosterona y dihidrotestosterona, ¿no? ¿Y cómo se metaboliza la testosterona? Igual sale se secreta, ¿no es cierto?, por los testículos, ¿sí? Alrededor del 97% se secreta por los testículos. Se une a la albúmina plasmática, igual que los estrógenos que se unían a albúmina y a globulinas plasmáticas, ¿sí? La beta globulina plasmática también. Y también se va al hígado y también tiene una reducción por la alfa reductasa, 5-alfa reductasa, que habíamos visto que era ¿no? Entonces la degradación se produce principalmente en el hígado, sobre todo la degradación de la testosterona y la dehidroepiandrosterona, ¿no es cierto? Esas son las que se producen. Y esta degradación, estos metabolitos, al degradarse, van a ser eliminados por la orina. Cuando tú tomas un medicamento, usamos testosterona para hacer mejor crecimiento de nuestros músculos, ¿no? Porque esa es una de las funciones, para darnos mejor rendimiento físico con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta testosterona se metaboliza en el hígado y se va a eliminar por la orina, con un examen de orina, tú puedes captar si un deportista, por ejemplo, estaba tomando algún andrógeno, algún esteroide, que le permita crecimiento de su masa muscular, mejor rendimiento. Esa es la sencilla fórmula del doping, señores. ¿Ya? Entonces, hay pequeñas cantidades de estrógenos, pues, ¿no? Como en la mujer, pero solo una quinta parte, ¿no? Y esto puede ser encontrado incluso en la orina del varón, no es nada. Entonces, más bien en la testosterona, más bien sí tiene sus ciclos,
cuando nosotros vamos encontrando mayor secreción de testosterona, ¿no? Porque es la responsable de los caracteres sexuales secundarios masculinos, masculinos. Entonces, más o menos en la vía embrionaria, en la séptima semana de vida embrionaria, la testosterona ya comienza a ser secretado por las crestas genitales, ¿no? Que luego serán los testículos fetales, ¿no? Y esto ya comienza a determinar los caracteres sexuales del niño que está naciendo. Los testículos, la testosterona tiene el efecto principal sobre el descenso de los testículos hacia sus bolsas escrotales, como les reitero ahorita que habíamos visto la criptorquidia. La testosterona también tiene que ver en la pubertad. Mayor secreción de testosterona nos va a permitir un aumento del tamaño de los genitales masculinos, por ejemplo, ¿no? Su carácter sexual secundario. ¿No? Y la testosterona pues cambia la masa muscular, cambia el vello púbico, el crecimiento de los músculos, la cara, el tórax, etc., todo va creciendo de acuerdo. También se ha visto que la testosterona tiene que ver con la calvicie, o sea, mayor cantidad de testosterona tiene también la eliminación del cabello. Sobre la voz, la testosterona produce una hipertrofia en la mucosa laringea y aumenta el tamaño de la laringe, la hace más grande, por eso la voz del varón es más gruesa, ¿sí? En cambio, la de la mujer, como no tiene testosterona, su laringe es más pequeña, más bitonal, ¿no? Menos, no se hipertrofia, entonces su voz es más fina, más delgada. La piel, también la testosterona produce un aumento en el grosor de la piel, y produce la secreción de la formación de glándulas sebáceas que nos llevan a la formación del acné. La testosterona también nos ayuda al crecimiento de la musculatura por la mejor asimilación de proteínas, ¿no? El movimiento de proteínas. Aumenta la matriz ósea, ¿no? Aumenta la masa de calcio, la retención de calcio, a diferencia de la mujer que vimos que producía el déficit de estrógenos, los estrógenos producían la detención del crecimiento de los huesos, y cuando faltaba calcio venía lo que es el resquebrajamiento de los huesos por la osteoclasia, ¿no? En cambio, en el varón no, en el varón como mantiene la secreción constante, permanente de testosterona, los huesos no se debilitan con mucha facilidad como en las mujeres. Y bueno, lo mismo, el control de la sexualidad se da básicamente por el eje hipotálamo, hipófisis, testículos, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? Siguiendo también un patrón de feedback positivo o negativo, ¿no? Retroalimentación. Cuando hay mucha testosterona, disminuye la secreción de la FSH por una disminución de la GNRH, hormona liberadora de gonadotrofinas hipofisiarias, ¿no? Entonces, lo mismo, sí, un patrón similar, ¿ya? Entonces, si hay poca testosterona, comenzamos a producir mayor cantidad de hormona folículo estimulante que estimula las células de Leydig y comienza a producir mayor cantidad ¿no? de testosterona. Entonces, la FSH, también las hormonas se producen también en la superficie de las células de Sertoli y comienzan a producir también acá en esta zona la espermatogenia, ¿no es cierto? Entonces, Leydig, espermatogenia, Leydig, testosterona, Sertoli, espermatogenia. Y los túbulos seminíferos también se controlan por la hormona inhibina, ¿sí? O una hormona que produce la inhibición para que la secreción vaya yendo lentamente, no vaya muy rápidamente, no se contraiga y no eliminemos rápidamente el contenido. El contenido va siendo procesado en forma paulatina. Ahora, también somos afectados los varones por el medio ambiente, por la cuestión psicológica, sí somos afectados también, porque igual hay un eje hipotálamo, el eje hipotálamo está entre el estímulo de todo lo que es de todo lo que es los factores ambientales, ¿no es cierto? Visión,
ha huido, todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar con el varón? Igual que hemos visto en la mujer que hay infertilidad, que hay alteraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tener problemas en la próstata, crecimiento prostático, podemos tener hipogonadismo en los varones por falta de testosterona, podemos tener tumores en los testículos, ¿sí? Dependientes de testosterona, y podemos tener disfunción eréctil, que también es una alteración de la masculina. La próstata es una glándula que se encarga de alimentar, ¿no? El conducto eyaculador, pero por el cual también va pasando la orina, ¿no? La orina. Y con la edad muchas veces se va fibrosando esta próstata, se va creciendo, se fibrosa e impide tanto el pasaje de la eyaculación como el pasaje de la orina, ¿no? Entonces se llama hipertrofia de próstata, el crecimiento de la próstata. Cuando hay hipogonadismo, en la etapa de la infancia, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿no? Definitivamente. Si un niño pierde los testículos antes de la pubertad, se llama eunuquismo, ¿no? En lo de los órganos sexuales. Mantiene sus órganos sexuales infantiles durante toda la vida. Y también tenemos hipergonadismos, el otro lado, ¿no? Sexuales masculinos y tumores sexuales, tumores testiculares, ¿no? Que nos pueden alterar la vida. Bien, jóvenes, entonces el día martes nos veríamos en la tarde en la universidad para continuar con las clases teóricas y el día jueves sería el examen bajo el mismo estilo a las 10 de la mañana en la universidad también, ¿no? Martes y miércoles clases teóricas y jueves el examen de la segunda.